Gracias por mantener la sintonía en su propuesta de la noche. Hemos conversado con el sacerdote José Luis Hernández, con quienes hemos visto temas vinculados a cómo está la fe cristiana, los valores, y también hemos conversado sobre algunos fenómenos sociales que estamos viviendo en el día a día. Y en ese orden, Padre, quisiéramos ver su postura sobre un tema que se ha debatido mucho en el Congreso Nacional y no solo en el Congreso, en los medios, ha provocado protestas, que es el tema del aborto, las 3 causales, a propósito de la discusión del proyecto de Código Penal que se está llevando a cabo en el Congreso Nacional de la República, y ha encontrado muchas posiciones al respecto. Quisiera saber su opinión en este punto y las recomendaciones que usted tiene a nuestros legisladores para avanzar con ese proyecto. El tema es bastante complicado. Es bastante complicado porque en el fondo de todo esto hay bastantes intereses encontrados. Las 3 causales, la Iglesia no va a ceder en las 3 causales. Creo que algunas estamos coincidimos en aquella, cuando es inviable la criatura, no hay otra cosa que hacer, hay que hacer el aborto. Pero lo que nunca vamos a entrar es con aquello de que cuando por un incesto, una violación haya que eliminar a la criatura. Eso no se podrá negociar nunca. El derecho a la vida de una criatura que no pidió venir al mundo. Y la discusión en el fondo es que no, porque no, todavía es un feto. Oiga, desde que el espermatozoide y el óvulo se juntaron, ya comienza una vida. En todo ese proceso ya hay vida. Nosotros no vamos a ceder nunca esto, porque eso está apadrinando una irresponsabilidad de alguien que tuvo una relación sexual y ahora quiere eliminar a la criatura. Lo que se está tratando de colar es, a través de esa excusa, todo tipo de abortos que han sido y son un negocio para médicos y dueños de clínicas. Y tú me dirás, bueno, que también somos una sociedad hipócrita, porque la cantidad de abortos que se hacen en la sociedad, en este país, en esta capital, son enormes. Está bien, se hace, pero si le damos ya legalmente, le abrimos las puertas, ¿qué no va a ocurrir? Y esta vez la lucha es con el aborto, pero mañana será la eutanasia, y después será por lo feo, y después será el que traiga un bracito menos. Yeah. Eso no. Creo que los legisladores deberán, confiamos en ellos, conforme a sus principios, su formación ética, votar a favor de la vida, y por consiguiente no van a aceptar, no van a emitir una ley de aborto. Eso es lo que yo pienso. Ahora, lo que hace falta es más educación sexual, porque muchos abortos se originan allí donde la persona dice, ay, me equivoqué, ay, yo no sabía, ay, ¿qué hago ahora? O sea, hay una falta de educación sexual y un libertinaje al mismo tiempo sexual. Aquí hay muchas muchachitas al lado de nosotros, en la escuela nuestra, con 14 años, que están haciendo aborto, porque tienen sexo a temprana edad, porque incluso en su propia casa ni saben que tienen un marinovio. Y por tanto, cuando estalla aquello del aborto, y hay incluso madres que la llevan a abortar, porque no quieren que tener un nieto de ese fulano, de aquel otro, y la llevan a abortar. O sea, yo pienso que hay que dar más educación sexual, incluso en la propia iglesia hay que tumbar muchos tabúes y muchas cosas que existen a modo de que la gente pueda orientarse mejor y podamos orientar a nuestros muchachos, muchos de los cuales no saben ni siquiera, no conocen bien su cuerpo, ni el ciclo de su evolución menstrual o desarrollo hormonal. Yo creo que hay que hacer algo. Padre, precisamente iba a ese tema. Tenemos estadísticas alarmantes de embarazo en adolescentes. Yo creo que estamos en los primeros países en la región con este tema del embarazo en adolescentes. Y usted habla que favorece la educación sexual en las escuelas, pero la iglesia, al parecer, no está del todo de acuerdo con la educación sexual, o qué tipo de educación sexual debería impartirse en las escuelas. No, Manuel, la iglesia escúchame, Manuel, la iglesia lo que dice, por ejemplo, siempre, está en contra ¿quién va a dar la educación sexual?
¿quién la va a dar? ¿Quién va a impartir esa clase? Porque no todo el mundo debería dar eso. No todo el mundo está en capacidad de dirigirse a un grupo de adolescentes para responder preguntas y para suscitar otras. O sea, no todo el mundo tiene esa capacidad y hay mucha gente maniática, hay mucha gente con un bajo nivel de formación ética que si tú le dices, da eso, lo que van a hacer hasta llevarlo a la práctica. Sí, pero le decía, por ejemplo, que hay campañas que la favorecen entidades de la sociedad civil como Profamilia, por ejemplo, que está de acuerdo con que se repartan anticonceptivos y condones en las escuelas. Pero que es que los anticonceptivos, como hacen en las escuelas de Europa, en Francia, que es obligatorio tener todo eso ahí en el botiquín del colegio y es un derecho dárselo, si se lo piden. Ahora, ¿por qué antes que no educamos, formamos? Porque lo que pasa es que Profamilia tiene también unas conexiones con la USAID y se maneja con fondos de la USAID. Y la USAID tiene una campaña de los Estados Unidos de control de natalidad, porque fue uno de los informes de Rockefeller, en aquel famoso informe de Rockefeller, cuando declaró que el auge de la población, el crecimiento de la población, era un peligro para los propios Estados Unidos. Entonces, no podemos llevarnos por Profamilia. Lo que tenemos es que sentarnos a dialogar, preparar manuales de ilustración, de formación y mucha campaña publicitaria en los medios de comunicación para orientar a la gente. Yo te estoy diciendo, hay que tumbar muchos tabúes que tenemos en esta sociedad y sobre todo esa manera de tratar a varón y hembra. Varón y hembra, como que la hembra es el sexo, que todavía siguen diciendo el sexo débil, y que la hembrita, y que la hembrita, y que el varoncito, el machito, el macho. O sea, hay que ir quitando todo eso para tener una igualdad. Varón y hembra son iguales. Dios los creó, varón y hembra los hizo iguales, con la misma dignidad, el mismo derecho. Y eso, ¿por qué no trabajamos ahí? Porque al varón no se le castiga, pero hay que castigar a la hembra. Y a la hembra hay que llevarla a abortar. Y el varoncito que hizo, el que es responsable de ese embarazo, ¿qué se hace con él? Se le premia. El papá dice que tiene un machito en su casa, que yo sí tengo un macho. Y entonces, y dicen incluso en el vecindario mío que amarren su gallina, que mi gallo está suelto. Pero el gallo puede hacer lo que le dé su gana, puede hacer lo que quiera, y la hembrita, la que al final cuenta, paga las consecuencias. Porque ya ahorita dicen que es una puta, dicen que es una freca, y el varoncito acabando con toda la muchachita. Nosotros tenemos que ser más sinceros. Tal vez la propia iglesia, yo no voy a decir que no, tiene que ser un poquito más sincera. Debemos ser menos hipócritas y deberíamos sentarnos a dialogar en un tema tan necesario, tan importante en esta sociedad. Ahora que usted habla de eso, padre, el arzobispo... Mira, Manuel no quedó conforme conmigo. No, le estoy escuchando, padre. No tiene que estar conforme conmigo, pero... Sí. No, pero yo le estoy escuchando de manera muy atenta. Ahora que usted hace referencia a eso, padre, el arzobispo de la arquidiócesis de Santo Domingo se quejaba el domingo de Ramos de un comportamiento egoísta de la sociedad, así como usted hace referencia, donde dice que la gente vive de la apariencia, de la mentira y donde el dinero lo marca todo. Si fuera a evaluar usted ahora mismo en este contexto la sociedad que tenemos, ¿qué usted diría? Esto es una sociedad hipócrita, una sociedad donde una clase parejera, clase media parejera, quiere privar más de la cuenta, donde hay un grupito de gente que se cree por encima del bien y del mal. Aquí hay personas que no quieren consumir los productos locales. Aquí hay personas que no creen que viven en este país. Aquí hay un derroche de recursos en medio de una crisis económica mundial donde la gente no hace austeridad. Aquí hay gente que cree que vive en otro país, en otra nación. Estamos en República Dominicana, hay gente que no baja los pies a la tierra, está en el aire. Entonces yo creo que sí que hay mucho de eso. Hay mucho de hipocresía, hay una sociedad de apariencia y a nosotros nos miran por la apariencia. Si tú tienes, cuánto vale. Y tú eres gente en la medida en que tú puedes mostrar tu poder económico, tu poder adquisitivo. Y eso no debe ser así. Todos somos personas y los que tienen más deben ser más solidarios con los que tienen menos. Hablando en términos de igualdad, de equidad, que es lo que hablamos desde el principio de esta sociedad injusta levantada sobre una plataforma de justicia que no beneficia en nada a la armonía, a la solidaridad, a una sociedad equilibrada. Bien. Sí.
Bueno, la verdad, padre, que lo hemos mantenido en un bombardeo de preguntas sobre... Una silla caliente, una silla caliente. Pero son temas que están sobre el tapete y que es adecuado, es oportuno tratarlo en una época como esta. Y está otro tema, por ejemplo, que ha tomado vigencia en estos tiempos, es el de la comunidad LGBT. Y incluso uno de los aspectos que ha entorpecido el conocimiento del Código Penal en la República Dominicana está precisamente el hecho de algunas objeciones que esa comunidad ha hecho a elementos articulados que se consignan en el código, como es el tema de la libertad sexual. ¿Cómo ve la Iglesia esto? ¿La Iglesia censura esta inclinación sexual o la Iglesia entiende que debe ser tolerante y admitirla? Yo pensaba que ustedes me iban a hablar de Semana Santa y no de esos temas tan fuertes. Le estoy aclarando que son temas que... Sí, por esos temas los podemos tratar durante todo el año. Sí. No así la Semana Santa. Bien, no, ese tema de los LGBT encuentra dificultades en el momento en que nos damos cuenta de que hay una inversión en los valores. Yo no quiero decir que el que tenga una inclinación sexual hacia una persona del mismo sexo sea un degenerado, o sea, pero nosotros nos apoyamos en la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura dicen que los invertidos y los homosexuales no verán el rostro de Dios. Entonces, lo que podemos hacer con ese tipo de personas es tratarla como gente, como sujetos sociales, pero nunca apoyar libremente lo que haya una libertad, o sea, sobre una ley que le dé la potestad de igualdad con otros. Por ejemplo, los matrimonios entre homosexuales. Nosotros no podemos aceptar eso, porque eso es destruir la familia. La familia se hace entre un hombre y una mujer, sexo diferente según lo que quiso el creador, hombre y mujer. Entonces, un hombre con otro hombre o una mujer con otra mujer, haciendo el papel, una hará el papel de mujer, otra hará el papel de hombre, en una cosa que no es real. Entonces, no vamos a tener una familia porque ahí no se van a engendrar hijos. A un hombre no le da menstruación, no tiene ciclos menstruales. Entonces, ¿cómo vamos a tener hijos de una pareja de homosexuales? Solamente porque estamos en un área de libertad y porque hay que permitir a la gente lo que quiera. Sí, pero tú tienes su límite. Esta es una sociedad fundamentalmente cristiana, de raíces cristianas. Entonces, eso no es. Eso ha venido últimamente porque eso se ha promovido de los mismos Estados Unidos. La libertad. Y la libertad no tiene límite. ¿Sí? No tiene límite. Tú puedes hacer lo que tú quieras, a la hora que tú quieras, como tú quieres. Si yo quiero, la preferencia mía es otro hombre, pues la sociedad no me lo puede impedir. Pues mira que sí se puede impedir. Tú puedes hacer tus cosas de manera privada, nadie te lo va a impedir. Pero en el momento que tú quieras hacerlo de manera pública y que te lo reconozcamos, porque como hacen en Italia y en la Argentina, un libro aparte para los matrimonios entre homosexuales, yo personalmente soy antipájaro, así que yo lo llamo eso. Pájaro y pájara no entran en mi esquema, yo no los acepto. Como persona sí, pero su práctica pública yo la censuro. Bueno, padre, volviendo a los temas que competen a este espacio que estamos viviendo ya hoy, Viernes Santo, coméntenos un poquito de la agenda de actividades que tiene para este fin de semana la parroquia San Pablo Apóstol, y así vamos reencaminando esto, porque usted ha dado declaraciones muy fuertes en esta tarde de noche. Pero ahora la pone suave, ¿no? En el tema. Ahora la pone suave. No, fíjate, las parroquias todas vamos bailando la misma música. Estamos en Semana Santa, la iniciamos el Domingo de Ramos con una hermosa celebración. Hemos continuado con otras actividades, pero el centro, el fuerte, viene ahora. Se vino desde el jueves hasta el domingo. El domingo va a ser la fiesta principal de la resurrección de Cristo, que es el acontecimiento pascual, que es fundamento de todo lo que nosotros hacemos. El año litúrgico en la iglesia, las celebraciones todas, giran alrededor de esta celebración del Domingo de Resurrección. Los jóvenes, por su parte, hacen su Paco Juvenil. Nosotros el domingo comenzamos con el retiro de jóvenes, en donde había una cincuentena de ellos.
van a continuar, aumentará ahora. Y entonces la iglesia lo que hace es recogerse para meditar en torno a los últimos días de Jesús en la tierra, recordando especialmente la cena del jueves, el lavatorio de los pies, en acto de humildad de Jesús, sencillez, el pedir que el que quiera ser primero que sea el último, el servidor de todo, invitando a la solidaridad. Y el viernes, este viernes, lo que es la meditación sobre la pasión y muerte de Cristo, que nosotros asociamos a la crucifixión y muerte de tantos hombres y mujeres en América Latina, que son continuamente crucificados, vejados, humillados, maltratados, para entonces celebrar la vigilia pascual este sábado, tarde de la noche, o en su lugar lo haremos nosotros, en la madrugada del domingo, como dice el canto, que Jesús resucitó, dice la palabra, el domingo, el primer día de la semana. El domingo las mujeres fueron al sepulcro y lo encontraron vacío, pero fue en la madrugada del domingo. Vamos a celebrar a las 5 de la mañana en la cancha de la Escuela San Pablo, en una actividad que el año pasado reunió unas 700, 800 personas de esta sola parroquia, con el bautismo de 5 jóvenes y un adulto. Vamos a celebrar la fiesta de la resurrección de Cristo, y luego entonces ya celebraremos 50 días de Pascua hasta Pentecostés, haciendo diferentes actividades festivas, entre las cuales tendremos paseo el 24 para los colaboradores más cercanos a la playa, y tendremos otras actividades durante la Pascua, como el Via Luci, que es el arrebe del Via Cruz. Eso es la meditación de 15 estaciones, pero en términos ya festivo, alegre, concentrado en la resurrección de Cristo. Muy buena. Padre, en estos tiempos de muchas convulsiones, de muchos problemas, hay gente que niega la existencia de Cristo, la existencia de Jesús. Es una negación, sobre todo de todo este Via Crucis que pasó Jesucristo en la cruz. ¿Qué usted tendría que decir sobre esto? Por ejemplo, el que dice eso, Manuel, es un ignorante, porque hay datos comprobados de que existió sobre la tierra un sujeto que le dieron el nombre de Jesús, que vivió en Palestina, Jerusalén concretamente, que murió. Todos esos datos están comprobados, e incluso hay en Turín o Torino, hay un sudario del rostro de Jesús que se conserva todavía. O sea, decir que no existió, ya eso es una invención o una cosa de la gente por negar. ¿Y por qué lo niega? Porque ese hombre transformó la sociedad, transformó la historia. Te habla de un antes y un después. Él mismo lo llegó a plantear. Antes se dijo, pero yo les digo. Y da un mandamiento nuevo. Entonces, negarlo es más fácil que asumir la doctrina de ese hombre que vino a traer paz, que vino a motivarnos a la solidaridad, al compromiso, que él vino a ayudarnos a nosotros a entender cómo es Dios. Nos mostró el rostro de Dios. Quien lo ha visto, él ha visto al Padre. Como el Padre me envió, así lo envío yo. Y enviarnos a instaurar una sociedad nueva donde se exprese el reino de Dios. Es una tarea de compromiso que mucha gente no la asume o no la quiere asumir, y es más fácil negar. No, Dios no existe. Pero ya hay una contradicción. Tú no puedes negar lo que no existe. En cuanto tú lo estás negando, lo estás afirmando. Digo yo, en términos filosóficos. Si tú dices una cosa que no existe, ¿cómo lo estás negando? Si no existe. En ese momento le está dando existencia. Y eso es lo que yo creo. Padre, antes de, porque nos queda muy poco tiempo, pero quisiera que podamos hacer un ejercicio con la vida de Jesucristo, el tiempo que estuvo en la tierra, para enviarle un mensaje a la juventud dominicana que está expuesta a tantos fenómenos en este momento que vive, mucho bombardeo a través de las redes sociales, el propio entorno en la comunidad. Entonces, en ese sentido, nuestra juventud, ¿cuáles son los valores, recursos que puede rescatar de la vida de Jesucristo para aplicarlo en su vida y ser un hombre o mujer de bien para esta sociedad? Yo quiero entender a los jóvenes, ¿no? Porque los jóvenes tienen tan pocos referentes que le dé motivación como para luchar. Cuando nosotros estábamos más jovencitos, teníamos motivación de lucha,
de trabajo. En los años 70, nosotros teníamos pues algo por qué luchar, por qué aspirar, por qué enfrentarnos incluso con la policía, por qué buscar reivindicaciones. Pero hoy día no hay ese referente, no hay esos líderes que motiven a uno, no hay esas personas o figuras que le den a uno como la esperanza de que vale la pena. Pues lo que tenemos nosotros es un grupo de personas que llegaron a hacerse ricos, a vivir bien a costa del dinero mal habido o del vicio o de la corrupción. Yo creo que debería haber un verdadero despertar de nuestra juventud en torno a valores que tanto la iglesia como la sociedad en general pueda promover de cara a construir un hombre que mañana sea capaz de afrontar los riesgos y desafíos de una sociedad que nosotros estamos a espalda de ella. O sea, hay una serie de riesgos que no estamos afrontando que mañana nos van a perjudicar. Los jóvenes de ahora, lo que, no todos, no voy a generalizar, pero una gran cantidad de muchachos en los barrios, los que están en teteo, en juca, en bebedera, y cuando tú le invitas a una actividad, te preguntan que qué van a dar. Y entonces, nosotros no estamos formando gente para mañana. La cabecita de esos pobres muchachos, ¿qué cosa podrá tener en ella? Entonces, yo creo que deberíamos fomentar una verdadera cultura donde todos ellos se sientan como más realizados porque le estamos dando oportunidades. Y ellos tienen que reclamarla. Y los jóvenes tienen que reclamarla. Y yo creo que la iglesia está en la mejor disposición de acompañarlo, por lo menos en el caso mío, en este barrio, de acompañarlo en la exigencia de sus reivindicaciones, de sus derechos. Aquí estamos luchando por la construcción del Politécnico porque nos quedan centenares de muchachos sin aulas cada año y porque hay una cantidad de muchachos metidos en el vicio que pudieran ser rescatados, pero cuando vamos a las instituciones públicas para que nos apoyen, no encontramos ese apoyo económico, por ejemplo, para dar talleres, para dar cursos, para dar charlas, para orientación, no lo encontramos y nosotros con nuestros propios recursos no podemos hacerlo todo. Entonces yo creo que los jóvenes tienen de llenarse de coraje, de valor, para exigir que sean reconocidos en una sociedad que le está negando sus derechos. Finalmente, padre, el discurso, el reinado del Papa Francisco, ¿usted cree que ha contribuido a renovar la iglesia, a renovar el liderazgo de la iglesia, sobre todo en sectores desposeídos? Es decir, ¿cómo usted lo entiende? Porque hay incluso dentro de la iglesia cuestionamiento a ese discurso del Papa Francisco. Cuando se elige un papa, nosotros creemos que ha sido una acción o obra del Espíritu Santo. Y sin duda alguna, esta vez ha sido una gran obra del Espíritu Santo, la elección de ese papa. Un papa para el momento actual, que lo necesitábamos en la iglesia, porque ha habido más credibilidad en la iglesia con el papa. Hace una figura mucho más carismática que otras en el pasado. Hace una persona abierta. Mira, él no piensa como yo de los LGBT, él no piensa como yo. Él tiene otra manera, otra mentalidad, otro trato que ha hecho posible que algunas personas hayan vuelto a la iglesia. Y a los curas nos están designando mujeres en puestos ejecutivos. Exacto, que no se tenían antes en algunos discaterios y le está dando un puesto más en la iglesia, que no lo tenían. Entonces, nosotros vemos al Papa como un padre espiritual que nos está animando continuamente a los sacerdotes, nos está invitando a que estemos más cerca de la gente, más del pueblo. Él es que habla de la iglesia en salida. La iglesia no es para estar encerrada en el templo, la iglesia es para estar en la calle. Y eso a mí me ha ayudado bastante, que hago bastante actividades en la calle, en los sectores, entre la gente. Y eso es lo que la gente espera, porque en vez que la gente venga a la iglesia, al templo, digo, es preferible que nosotros vayamos hasta donde ellos y nos demos cuenta de cuál es la realidad en la que están viviendo. Y eso es un trabajo que nos compete a los pastores. Si somos pastores, él fue que nos dijo, tenemos que tener olor a ovejas. Bueno, padre José Luis Hernández, la verdad es que estamos muy satisfechos de haber conversado con usted. Yo no sé si llené sus expectativas, pero estamos a la orden. De varios temas. No, estamos súper satisfechos de sus exposiciones, de sus ideas, de su franqueza, de su transparencia. Es decir, hemos quedado muy satisfechos. Yo hablo por mí, no lo conocía, lo conozco por referencia de Julibeli Wanderpool, y la verdad es que le confieso que he quedado muy satisfecho con esta entrevista
Y yo creo que usted ya sería parte ya de esta propuesta de la noche, así que con frecuencia lo vamos a estar Estamos a la llamando orden, cualquier para hablar cosa. de esos temas, Yo te conocí a ti desde Radio 1000. Te conocía desde Radio 1000. Ah, ok, Tú ok. estuviste en Radio 1000. Bueno, sí. Bueno, yo estuve en Radio Comercial, en Noti Tiempo, que era la competencia en aquella ocasión de Radio 1000. Sí. No, bueno, Estamos a la orden, cualquier bastante cosa. dilatado. Bueno, no, muchísimas gracias. Como les dije, muy agradecido de esta entrevista. Y a los amigos televidentes, Very Wonderful, un servidor, Manuel Jiménez, como siempre, muy agradecido de contar con ustedes. Así es que los invitamos para estar con nosotros de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, en esta propuesta de la noche por Digital 15. Que tengan muy buenas noches.